Hola a todos, soy la doctora Liz Duque y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuándo un dolor de cabeza es alarmante? Los dolores de cabeza son síntomas que ocurren en un sinnúmero de enfermedades, de situaciones. Estos signos de los que voy a hablar hoy son para que los tengan presentes porque cuando ocurren deben buscar ayuda médica. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? Les voy a dar 5 pautas que tienen que tener muy presentes y que deben decir, parece que esto no es una cosa banal o, como decía, debo buscar ayuda. Primero, cuando un dolor de cabeza es súbito, es brusco, repentino, hay que preocuparse. Por ejemplo, yo estoy haciendo alguna actividad muy bien y de repente, pum, me viene un dolor, pero muy fuerte, que a veces la gente dice es el peor dolor que he tenido, pero así repentino, estoy muy bien y de repente, pum, así de golpe el dolor. Y como digo actualmente, muy intenso. Ese dolor tan súbito, tan repentino, ojo, puede ser una hemorragia cerebral, un cierto producto, por ejemplo, de un aneurisma o alguna otra causa. Es justamente así de brusco. A diferencia, por ejemplo, de la migraña o de otros dolores que pueden empezar suavemente, yo estoy con un poquito de dolor y el dolor empieza a aumentar y de repente, no sé, a la hora ya me empezó fuerte, pero ya venía con dolor aumentando lentamente. No, aquí no tengo dolor, estoy perfectamente bien y viene este dolor fuertísimo, a veces incluso hay pérdida de conocimiento, a veces es tanto que el dolor impide seguir haciendo la actividad. Entonces, primero, un dolor súbito debe ameritar urgentemente una visita al médico y aclarar eso cuando vayan a la consulta médica. Este fue un dolor súbito, no es el dolor que tengo en otras veces, fue demasiado repentino. Ese punto hay que recalcarlo para no tomarlo como un dolor de cabeza banal. Entonces, ese es el primer signo. El segundo es cuando el dolor de cabeza se acompaña, por ejemplo, de fiebre, rigidez del cuello, ¿no es cierto? Algunas lesiones en la piel, diferentes cosas. Este tipo de dolores de cabeza tampoco es el más frecuente, pero hay que tenerlo presente. Si tengo un dolor de cabeza que no empezó súbitamente, que empezó poco a poco, pero que es un dolor de cabeza que está aumentando, y además tengo fiebre, y además a veces aparecen, como digo, estas manchitas en la piel, lo que examina el médico en un servicio de urgencias es la rigidez muscular, porque estaríamos hablando a lo mejor de una meningitis. Y en la meningitis, el líquido que está alrededor del cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, que normalmente todos lo tenemos alrededor de las estructuras del sistema nervioso, cuando ese líquido está inflamado, el cuello se pone muy rígido. Y entonces el médico hace una maniobra en la que dobla el cuello y cuesta mucho porque está muy rígido como mecanismo de defensa por la inflamación. Entonces, esa rigidez muscular, más la fiebre, más el dolor de cabeza, hace plantear como un diagnóstico posible el de meningitis, por lo tanto hay que ir al médico. Ahora, no significa que cada vez que yo tengo rigidez muscular pueda hacer eso, porque también el dolor de cabeza tensional, cuando tengo contractura de los músculos del cuello, también puede estar un poco rígido, pero en cambio no hay otras manifestaciones, no hay fiebre y otras que acompañan a esto. Entonces, como ustedes ven, son síntomas que deben llamar la atención. A lo mejor cuando uno llama al médico, le chequean y dicen, no, en realidad no amerita mayor estudio, pero a lo mejor sí. Así que no hay que dejar pasar este segundo signo. Luego, un tercer signo alarmante, digamos, ¿no es cierto? Esto se refiere a lo que puede ocurrir después de un golpe en la cabeza. Mientras más edad tenga la persona, puede haber más riesgo de que haya algún sangrado que vaya ocurriendo poco a poco. A veces no en el momento del golpe, sino después. Por lo tanto, siempre hay que chequear después de un golpe en la cabeza, que a veces no es un golpe muy grande, a veces es una cosa un poco insignificante, pero siempre ustedes verán que cuando una persona se golpea la cabeza, lo que uno le dice es observe signos de alarma. Si el dolor de cabeza, si aparece dolor de cabeza, o el que ya tiene empieza a aumentar, si pierde el conocimiento, si empieza a tener alguna dificultad visual para caminar, para hablar, etc., hay que tener precaución de que no sea una hemorragia por el golpe. En las personas jóvenes, habitualmente estas complicaciones ocurren de manera aguda. ¿Qué quiere decir? Tuve el golpe, por ejemplo, una caída, y si es que hay un sangrado, a las pocas horas da alguna manifestación.
A diferencia de los adultos mayores, en que a veces puede haber manifestaciones incluso más tardías. Un adulto mayor a veces puede tener diferentes síntomas, se golpea la cabeza y a veces ha sido un golpe menor, pero empezó a sangrar poquito a poco, en su cerebro se va como acumulando sangre y eso puede no dar mayores síntomas porque el adulto mayor tiene un cerebro ya un poquito más pequeño. Lo que nos va pasando a todos con el paso de los años, los órganos se nos atrofian un poco, entonces queda un espacio vacío y el cerebro de un adulto mayor aguanta un poquitito más el acúmulo de sangre. Entonces, a veces no da un síntoma inmediato al golpe, pero sí puede dar síntomas días y semanas después. Son hematomas que se llaman crónicos, que van ocurriendo después. Entonces, por eso es que uno, como médico, ¿no es cierto?, en un adulto mayor que sufre un golpe, no sé, hace un mes, y tiene alguna molestia, yo igual voy a hacerle una tomografía o una resonancia para ver si no hay alguna colección de sangre producto del golpe que fue hace un tiempo. Eso también puede ocurrir en personas jóvenes, pero en un joven es menos probable. En una persona joven estos sangrados pueden ser más tempranos. Entonces lo importante es siempre tener esta observación de qué pasa después de un golpe, aunque sea un golpe banal, sobre todo en una persona mayor, observar si el dolor de cabeza sigue, si hay pérdida de memoria, desorientación, dificultad para caminar, para hablar, vómito, náusea. Todo eso hay que observarlo para evaluar si necesitamos hacer un examen complementario. Entonces, el tercer punto es observar después de un golpe. Si estos consejos les parecen interesantes, suscríbanse a mi canal. Esto hace que el canal crezca, que podamos hacer más videos respondiendo las dudas, los comentarios que ustedes nos van dejando. Luego vamos con el cuarto punto, la cuarta pauta a tener en cuenta. Se refiere a lo que los neurólogos llamamos focalidad neurológica. ¿Qué significa? Tener alguna alteración en el examen neurológico. En palabras fáciles, digamos, si una persona repentinamente tiene una pérdida de la visión brusca, una pérdida de fuerza en un brazo, en la pierna, en todo un lado, una dificultad para hablar, sea que no puede hablar, o sea que habla un poco como que hubiera tomado alcohol, una dificultad en la coordinación, cualquiera de estas dificultades neurológicas bruscas tienen que ser evaluadas. Esto puede ser manifestación de un infarto cerebral, de una hemorragia cerebral, que a diferencia del anterior caso, ¿no es cierto?, ya no sería por un golpe, sería porque algo pasó en nuestro cerebro, se rompió alguna arteria, hubo un infarto, que es la falta de sangre, ¿no es cierto? En eso aprovecho de aclarar un poco los términos. Cuando hablamos de un accidente vascular, que podría ser este caso, hay dos tipos de accidentes vasculares, a grosso modo: el infarto y la hemorragia. El infarto es la falta de sangre. Se tapó alguna arteria y no llegó sangre, lo que a veces también la gente lo conoce como trombosis. No siempre es la causa, pero es un poco eso, no llegó sangre. Y esa parte del cerebro quedó como sin sangre y es como que se empieza a morir el tejido cerebral. Ese es el infarto. Y la hemorragia es al revés, llegó demasiada sangre, se rompió algún vasito cerebral, alguna arteria, y vena también puede ser. Y esa hemorragia fue la que provocó estos síntomas. Dependiendo dónde está el infarto o dónde está la hemorragia, es el síntoma que se da. Si esto ocurre en una zona de visión, voy a perder la visión, voy a ver solo a lo mejor la mitad de las cosas. Si ocurre en la zona de lenguaje, no voy a poder hablar. Y así, zona de coordinación, voy a tener dificultades en caminar, etc. Entonces, aquí hablamos de un caso en que la persona está muy bien y súbitamente presenta síntomas o amanece con dificultad que no tenía la noche anterior al acostarse. Entonces, ahí tenemos que acudir a un servicio de urgencias lo antes posible, porque en el caso de que fuera, por ejemplo, un infarto, hay medidas que se pueden tomar para evitar que esto siga aumentando. Hay ciertos tipos de tratamiento de emergencias que mientras más tiempo pase, menos eficientes son. Hay ciertas horas en las que podemos hacer más cosas que después, pasado ese tiempo, ya no es posible. Entonces, este cuarto punto es, ojo, cualquier síntoma, cualquier pérdida auditiva, visual, de motricidad, etc., súbita, también debe ameritar visitar un servicio de urgencia, no automedicarse, no esperar que pasen horas, sino ir pronto.
Y el quinto signo de alarma se refiere a los dolores de cabeza crónicos. ¿Cuándo se llama un dolor de cabeza crónico? Cuando ha pasado más de un mes con dolores que van y vienen. A veces muy fuertes, a veces no tanto, pero que ya es un dolor de cabeza que viene repetidamente, que a veces no ha cedido, puede ser una migraña incluso, que no ha cedido con la medicación de emergencia que a lo mejor yo antes tomaba. Entonces el dolor de cabeza está aumentando, o no está aumentando, pero es diferente al que yo siempre tenía, ¿no es cierto? Los pacientes me dicen a veces, yo siempre tenía migrañas, me dolía, por ejemplo, en la mitad de la cabeza, sentía como que me latía, tomaba tal cosa, luego pasaba esto, como que ya la persona se conoce. Pero aquí dice, no, me está viniendo mucho más seguido, o es el mismo dolor, pero me duele más fuerte, o ya no es el dolor que yo tenía antes, es diferente, ¿no? Y aquí también incluimos un factor. Normalmente las migrañas, los dolores de cabeza benignos aparecen muy frecuentemente en un adulto joven, o sea, uno dice, o en un adolescente. Sí, desde el colegio yo tenía dolores de cabeza, a veces venían, a veces no, pero cuando una persona tiene un dolor de cabeza, aunque parezca migraña, pero de aparición tardía, es decir, no sé, a los 50 años empieza con migraña, obviamente hay que estudiar qué pasa, porque no es típico de una migraña aparecer tan tarde. Entonces aquí tenemos los dolores crónicos, que son más llevaderos, pero que ya se están repitiendo mucho, que son diferentes o que ya están siendo muy fuertes. Amerita una evaluación neurológica para ver qué tipo de tratamiento se requiere y obviamente en algunos casos sí hay que hacer algún estudio adicional. Ahora, ¿cuáles son las causas entonces de los dolores de cabeza? Tiene que ver con lo que les decía recién. Las causas más frecuentes son dolores que se llaman cefaleas de tipo vascular, que son las migrañas, las cefaleas de tipo tensional, ¿no es cierto?, que tienen mucho que ver con contractura muscular, y otras causas menos frecuentes. Esas dos primeras son las más comunes. No sabemos por qué una persona es migrañosa. Si hay un antecedente familiar, habitualmente tiene mucho que ver también con ese factor de herencia. Habitualmente una persona que tiene migraña dice, sí, mi mamá también tenía migrañas, o mi papá, o mi hermano, o mi abuelita. Es muy frecuente, pero no se sabe, claro, si bien hay un factor hereditario, no se sabe por qué le dio a esa persona y a lo mejor al hermano no, pero sí hay una predisposición genética. Y también en el dolor tensional podemos ver que hay factores que los desencadenan, justamente el estrés, la falta de sueño, preocupaciones, ¿no es cierto?, mal manejo de estas situaciones. A veces de fondo hay, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, etc. Entonces, esas dos son las causas más frecuentes de dolor de cabeza. Y otras menos frecuentes serían, por ejemplo, las infecciones, como la meningitis, infecciones que no son del sistema nervioso, por ejemplo, la sinusitis. Hay dolores de cabeza que son producto de otro tipo de inflamaciones. Por eso es tan importante que el médico, cuando chequea, dice, no, hay puntos dolorosos en los senos maxilares, por ejemplo, que me hace pensar que este dolor no es una migraña, no es un dolor tensional, es una sinusitis. Y a veces se hace algún examen complementario, etc. Otro tipo de infecciones también, ¿no es cierto? Cualquier infección que nos dé fiebre, la fiebre también puede provocar dolor de cabeza. Entonces, el hecho de tener dolor de cabeza puede deberse a muchas causas. También a intoxicaciones, también a sustancias como la cafeína. El exceso de cafeína puede dar dolor de cabeza. El exceso de ciertos medicamentos, por ejemplo, los que son para la migraña, pero cuando se toman en exceso, también pueden dar dolor de cabeza. Por eso hay que tomar cierta cantidad por semana y no más. Y como decía, complicaciones de golpes, accidentes vasculares, etc. Por eso es muy importante tener presentes estos signos de alarma que les acabo de nombrar para decir, a ver, esto parece que no está siendo algo muy leve. Entonces, ¿cuándo buscar ayuda médica? Cuando estos signos de alerta que les nombré recién, ¿no es cierto? Un dolor de cabeza súbito, otro que haya rigidez muscular o fiebre, cuando haya alguna manifestación después de un golpe, cuando súbitamente se presenta una pérdida de visión, de motricidad, de lenguaje, etcétera, de manera brusca, o cuando el dolor ya se repite mucho, muy fuerte o ha cambiado de características. Buscar ayuda, habitualmente sugerimos ir a una emergencia, porque no siempre, cuando son estas situaciones alarmantes, no es que uno diga voy a esperar a pedir una cita para 3 días más. Es un tiempo muy valioso que se pierde y es un tiempo en que la situación podría complicarse.
Incluso si es que fuera un dolor benigno, es mucho mejor tratarlo pronto. Cuando se vuelve ya, va subiendo en intensidad el dolor, ya cuesta un poco más manejarlo. ¿Y cuál es el tratamiento que se indica en los dolores de cabeza? Básicamente depende de la causa, ¿no es cierto?, de qué provocó el dolor de cabeza. Pero siempre es necesario, ¿no es cierto?, hacer un esquema de tratamiento personalizado. Es decir, a ver, en este caso en que la persona tiene una migraña, de acuerdo a su edad, de acuerdo al factor desencadenante, etcétera, va a indicar tal medicamento por tal tiempo y vamos a hacer tal esquema. Obviamente, si es que es producto de una hemorragia cerebral, el tratamiento va a ser otro, a veces es cirugía. Igualmente cuando hay alguna complicación de un golpe. Si es un dolor de cabeza tensional, voy a buscar si no hay una depresión y lo que voy a tratar seguramente va a ser la depresión. Entonces, el tratamiento, no hay una pauta general, el dolor de cabeza se maneja de manera general, sí, como uno lo hace en la casa, en que si tengo dolor de cabeza me puedo tomar un analgésico y si me pasa el dolor bien, pero, insisto, cuando hay estos signos de alarma no perdamos tiempo. La mayor parte de dolores de cabeza son benignos, no hay que asustarse, pero cuando hay uno de estos signos de alarma, no pierda tiempo, busque atención médica pronto y no deje pasar un tiempo que puede ser muy valioso. Si está interesado en saber más sobre estos temas que hemos hablado hoy respecto al dolor de cabeza y sus manifestaciones, aquí les dejo un video que complementa un poco la información que hemos hablado el día de hoy para que lo puedan revisar. Y si es de su interés esa información, también hagan comentarios en ese video para que en base a los comentarios podamos ir haciendo otros videos que vayan respondiendo sus preguntas.